Querido Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, tal cual somos, llenos de dificultades, de temores, de ansiedades, de todo aquello que como seres humanos nos atormenta y nos abruma. Lo traemos delante de ti, Padre, para ponernos a tus pies, igual que nuestras vidas y lo que somos, porque nada somos sin ti. Para pedir, oh Dios, que tu misericordia nos alcance, que nos ayudes a entender tu verdad en esta mañana a través del estudio de tu palabra, y que el Espíritu Santo, Dios, venga y abra nuestra mente al entendimiento y nos ayude a comprender tu verdad. Bendice, Padre eterno, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, a través de este medio de comunicación, para que todos nosotros seamos un instrumento de bendición para los demás. Gracias por darnos el privilegio de llamarnos a ser santos, como tú eres santo. Padre querido, tú sabes que por nosotros nada podemos hacer. Las cosas se nos complican cada día que queremos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Por eso venimos a ti, para suplicar tu dirección y tu compañía. Gracias por escucharnos, gracias porque tus ángeles nos acompañan, gracias porque tu Espíritu nos enseñará tu verdad en esta hora. Y gracias por Jesús nuestro Señor. Nos ponemos en tus manos, suplicando todos estos favores, no sin antes traer delante de usted todo aquel que sufre, todo aquel que está enfermo, aquellos, Señor, que están trabajando en los hospitales, el grupo médico con todo su elenco de personal, para que tú, oh Dios, los cuides. También siga trabajando en sus corazones, para que sus familias sean cuidadas en casa, Señor. Bendice a los dirigentes de este mundo, los gobernantes. Sabemos que unos son más inteligentes que otros, Padre, pero solo tú, Dios, puedes ayudarnos a tomar decisiones correctas. Mira, oh Dios, que en este momento no ha habido un país poderoso, no ha habido armamentos, no ha habido inteligencia, no ha habido capacidad en este mundo que pueda, oh Dios, resolver el problema. Por eso te buscamos a ti. Y en este momento de crisis, ponemos todo en tus manos, los enfermos, los que están trabajando, Dios, para fabricar más medicamentos, más mascarillas y más equipo de protección. Sé tú con ellos, Señor, y con nosotros. Gracias porque al abrir tu palabra vamos a encontrar el consejo que necesitamos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Ok, muchas gracias. Entonces, como decíamos, la palabra de Dios dice en el libro de Levítico, capítulo 2, ¿verdad? 19, verso 2, dice la última parte, sed santos. Pero ¿a quién se lo dice? Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Ustedes saben que nosotros, de acuerdo a la Biblia, somos el pueblo de Israel espiritual. El pueblo de Israel espiritual es aquel pueblo, ¿no es cierto?, que estamos aquí para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando la Biblia dice aquí en el versículo número 2, ¿no es cierto?, el Señor habló a toda la congregación de los hijos de Israel. Póngase usted en el papel. Usted es un israelita, porque usted es un creyente. Yo soy un israelita porque yo soy un creyente. Todos somos israelitas porque creemos en que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios aquí, el llamado de Dios para nosotros en este momento es ser santos. ¿Pero qué significa ser santos? Cuando usted escucha la palabra santos, hay mucha gente que piensa que todas las personas que vamos a la iglesia somos santos y que tenemos una aureola en la cabeza y que tenemos alitas ya que nos están saliendo porque estudiamos la palabra de Dios, porque seguimos a Dios, porque seguimos el consejo de Dios. Pero la Biblia dice que para ser santos nosotros tenemos que ser, como dice aquí, ser santos, ser imitadores de Dios. Y miren lo que hemos encontrado en la Biblia. Ser santo es ser una persona apartada por Dios para una misión especial. Apartado por Dios para una misión especial. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, decimos, bueno, Señor, tú me apartaste del grupo que antes yo pertenecía, de aquel grupo donde yo me sentía feliz, contento, regocijado, amando las cosas que ahora no amo y odiando las cosas que ahora amo. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo aquí?
Entonces yo quiero llevarlos a ustedes a buscar cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. El libro de Primera de Pedro, vamos a buscar el versículo muy conocido por todos. Libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Un libro casi al final. Capítulo 2. Versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice que nosotros somos una generación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios nos adquirió? La Biblia dice en este versículo que el propósito por el cual Dios nos adquirió, aparte de darnos la salvación, es, según el versículo de aquí dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos una nación santa, una generación de sacerdotes, su pueblo especial, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el propósito de separarnos, de Dios separarnos a nosotros, inclusive en medio de esta situación, es para que nosotros, aparte de ser un pueblo especial, mire cómo Dios lo dice, en la parte que yo tengo acá, dice, es su pueblo especial. ¿Saben cuando usted tiene algo especial? Póngase a pensar usted qué es lo que usted más admira, lo que más usted aprecia, algo especial. Y Dios dice que usted es eso. Por ejemplo, muchos de nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que tenemos diferentes categorías donde posicionamos a las personas que amamos. Y muchos dirían, bueno, para mí lo más importante en esta vida es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi pariente, mi amigo, mi esposo, mi hijo. Pero Dios dice aquí en este versículo, Dios dice en este versículo que nosotros somos su especial tesoro, su pueblo especial. Y hay parte en los salmos que dicen, ¿no es cierto?, que Dios nos cuida como a la niña de sus ojos. Y eso es interesante notar. ¿Por qué? Porque dentro de este importante versículo dice que el propósito de Dios al llamarnos a nosotros es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Jesús. Entonces cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que no lo podemos lograr solos. Ese objetivo de Dios habernos llamado a ser su pueblo especial. Entonces dice en la versión que yo tengo aquí, porque lamentablemente no tengo una versión acá en español, pero aquí dice de una manera tan bonita, dice his own special people. Algo que tú reclamas como suyo. Cuando usted tiene algo suyo, usted lo defiende, usted lo protege, usted lo guarda, usted da su vida por lo que es suyo. Y eso nos lleva a nosotros a pensar en el amor de una madre a su hijo. La madre no le importa el sacrificio, el riesgo que se corre por salvar al hijo. Yo recuerdo una ocasión cuando era muy pequeñito, muy pequeño. En el lugar donde nosotros vivíamos, había mucho ganado, muchas vacas, muchos chivos. Y el señor que era dueño de todo esto era muy amigo de mi papá, pero tan amigo, de tal manera que a mi papá pues le daba el privilegio de que tuviera por ahí su vaquita también, y en la mañana pues ordeñara la vaca y tomáramos leche los niños. Yo recuerdo que ese día le había dejado a mi papá una de las vacas que estaba paridas. Y yo era, si no me equivoco, el último o el penúltimo de mis hermanos, que estaba pequeñito, y bajé mientras mi mamá, recuerdo que estaba preparando, que en esos tiempos se preparaba la colada, que decían un golpe de 9 de la mañana, 9:30, etc. Y yo la escuchaba que ella estaba en la cocina mientras yo bajé y comencé a jugar con el chivito.
Cuando la vaca, la mamá del chivito, me vio que yo estaba jugando con el chivito, ella no entendía que yo estaba jugando con el chivito, con su hijo. Ella lo único que entendió era que su hijo estaba corriendo un riesgo. Y no escatimando lo que me iba a hacer a mí, vino, corrió y me puso entre medio de sus cuernos y me botó hacia afuera. Si cabe el término de decir, en Ecuador decimos me chicoteó, o sea, me mandó fuera del lugar. Y yo volando por los aires, vemos que entonces vemos que mi mamá, al darse cuenta del asunto, esto fue lo que yo observé. Esto fue lo que yo observé. Que se tiró de la casa abajo y cogió un pedazo de caña. Entonces cogió un pedazo de caña y comenzó a darle a la vaca. La vaca defendiendo a su chivo y mi mamá defendiendo a su hijo. ¿Quién iba a ganar la batalla? ¿Ustedes creen que la mamá iba a darse por vencida? Las dos madres luchaban por lo que querían. Y cuando un amor de esa magnitud lucha por lo que quiere, no escatima el peligro, no escatima el riesgo, no escatima el dolor que le puede causar, porque en su mente no está el sacrificio, en su mente está el ser amado. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos que Dios dice aquí en primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ahora sí ya lo tenemos aquí. Dice aquí, más vosotros, tú y yo, nosotros, vosotros, dice el apóstol Pablo, sois linaje escogido. Ustedes saben que en el mundo actual, para ser escogido para algún evento, para ser escogido para algo especial, tiene que ser la persona especial, aquel que sobresale, aquel que usted ve que después de una competencia fue el mejor. Pero cuando yo analizo mi vida y usted analiza su vida, nos damos cuenta que yo no era el mejor, que en mí no había ninguna de estas cualidades que me hacen especial para que Dios me llame especial. Y cuando yo me doy cuenta de esto, veo que la Biblia dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ustedes saben que los sacerdotes son aquellos que son escogidos por Dios para cuidar de aquellos que están bajo su protección. O sea, no solamente me llama que soy especial, sino que me está diciendo que tengo un objetivo ahí, una misión de proteger, de dirigir. Y recuerden que los sacerdotes son aquellos que dirigen de una manera religiosa a aquellos que están bajo su mandato o bajo su protección. El siguiente parte del versículo dice, nación santa. Es decir, que nosotros como cristianos, como seres humanos, hemos sido llamados por Dios para formar parte de un grupo especial, de una nación, de un pueblo santo. Pero usted se preguntará y dirá, pero ¿cómo puede ser posible de que Dios diga de una nación santa cuando el pueblo de Dios está regado en todo el mundo? Es que Dios tiene un pueblo especial, tiene una iglesia. Recuerden que el Señor Jesús fundó su iglesia, la iglesia primitiva. Y en esa iglesia primitiva, el apóstol Pablo dice que ya no había judío, no había griego, no había mujer, no había hombre. Habían cristianos, hijos de Dios, aquellos que habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de que Dios nos trajo. Dice acá, el versículo sigue diciendo, de las tinieblas a formar parte de este pueblo especial. Miren lo que sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Ustedes recuerdan que en el libro de Mateo, el capítulo 4, versos 4 al 11, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Lo primero es que el diablo le dice al Señor Jesús, transfigurado, porque no estaba el diablo no estaba vestido de diablo como la gente lo piensa, con dos cuernos, vestido de rojo y con un rabo. Estaba como un ángel. Y después de 40 días de haber pasado al Señor Jesús en el desierto, dice la Biblia, el enemigo se le presentó cuando el Señor estaba en su mayor necesidad y era con hambre.
y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Tú tienes hambre, pues y come. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces cuando nosotros escuchamos, ¿cómo nos ganó Dios? La segunda tentación. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Él vino y le llevó, ¿no es cierto?, y le puso allá arriba y le puso, mira, Dios ha dicho en el Salmo 91 que te va a proteger, te va a ayudar, te va a cuidar, no va a permitir que nada te pase, sino más bien que te va a ayudar y te va a proteger. Pero la Biblia dice también que Dios le dijo, escrito estás, no tentará al Señor tu Dios. Y por último, ustedes saben que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces viene el enemigo, dice que lo lleva a una parte muy alta y le muestra todos los reinos de la tierra. Le dice, mira Jesús, tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo sé que a ti te espera un camino muy difícil de transitar. Y tú sabes, de acuerdo a la profecía que has estudiado, que te van a matar, que te va a doler, que te van a maltratar, que te van a escupir, que te van a poner una corona de espinas. Tú sabes eso. Tú sabes que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que como tal tú tienes que morir. Y no vas a morir de una manera fácil, vas a morir de una manera terrible. Pues yo te quiero aliviar ese problema. Yo quiero ayudarte a solucionar ese problema. Mira, todo esto que tú has visto, yo estoy dispuesto a dártelo sin que tú tengas ni un siquiera rasguñón. Lo único que tú tienes que hacer, dice, es lo siguiente. Lo único que tú tienes que hacer es arrodillarte y adorarme. Y el resto es tuyo. ¿Ves cómo de fácil te la estoy poniendo? Es decir, tú no tienes por qué preocuparte. Ahorita tú lo haces y se acabó el asunto y tú vas a ganar el premio por el cual has venido y con la bendición, ¿no es cierto? Él no dijo eso, yo estoy poniendo mi propia palabra en este asunto, ¿no? Regresas tranquilo. ¿Pero qué le dijo Jesús al enemigo cuando le dijo esto? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en circunstancias como la que se encontró el Señor Jesús? En circunstancias como esta. Cuando nosotros hemos pensado que nuestros seres queridos son eternos, no tenemos en nuestra mente la ideología de que ellos van a morir. Más bien quisiéramos nosotros morir primero antes que nuestros seres queridos mueran. Porque no queremos experimentar ese dolor terrible que causa ver la separación de un ser amado. Pero Jesús, viendo, ¿no es cierto?, el objetivo del enemigo, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 4 al 11, el versículo 11 dice que después de esto, miren, no fue antes, fue después de esto. Versículo 11, después de esto, que el Señor Jesús pasó la prueba, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver, capítulo 4 del libro de Mateo, libro según San Mateo, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios, entonces el diablo le dejó. ¿Cuándo le dejó el diablo? Cuando dice el apóstol Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si el Señor Jesús se hubiese puesto a conversar con el cierto, ¿no? Yo soy Dios. Yo puedo convertir esa piedra en pan. Además, si los ángeles no vinieran a rescatarme cuando estoy cayendo del pináculo del templo, yo soy Dios. Puedo prevenir caer y golpearme. O pudo haber dicho, es verdad, yo soy Dios. ¿Ok? ¿Para qué voy a correr este sacrificio? Pero Él no. La Biblia dice que después que el Señor Jesús, como un escrito está, venció al enemigo, dice que el diablo le dejó. ¿Cuál es el arma que nosotros tenemos ahora en este momento de crisis para vencer al diablo? Para vencer la duda, para vencer el temor, para vencer aquello que no nos permite ser felices y nos tiene frustrados en casa, nos tiene preocupados porque no sabemos qué nos depara el mañana.
Tenemos la palabra profética más segura. El apóstol Pablo dice: a la cual hacéis bien en estar atentos. Porque estar atento es prestar atención, escuchar, para analizar, para razonar. Entonces dice el versículo 11, la segunda parte: y he aquí, fue entonces cuando el Señor Jesús venció, que el diablo le dejó, y fue ahí cuando dice la Biblia que vinieron ángeles y le servían. Y yo digo: bendito sea el nombre de Dios. Porque los ángeles, yo leí una ocasión en el libro cuando era muy joven, no mucho tiempo atrás, en el libro Mensaje para los Jóvenes, decía lo siguiente. He tratado de encontrar esa frase, porque de todo el libro lo único que he recordado es esa frase que leí en mi juventud. Dice que cuando el ser humano está siendo tentado por el enemigo, se hace la idea de como que uno está en un estadio de fútbol. Y nosotros pues somos los protagonistas ahí en el centro de la cancha, y el enemigo está ahí cerca de nosotros con todo tipo de tentaciones, con todo tipo de artimañas y tratando de vencernos. Y dice que allá arriba, ¿no es cierto?, más arriba, al final del estadio, yo no soy muy amante de andar en los estadios, así que me van a disculpar que no sean los nombres de las galerías y todos esos asuntos. Pero dice que allá arriba está Dios. Y que todos los ángeles de Dios están observando lo que está sucediendo contigo. Y que le están diciendo al Señor: Señor, pero lo va a vencer. El enemigo lo va a vencer. Y tú sabes que Él te ama. Señor, déjame ir, yo quiero ir a ayudarlo. Pero dice este libro, la pluma inspirada, dice que Dios no mueve absolutamente un solo dedo para ayudarlo. En absoluto. Dios se dedica a observar. Y cuando yo leí esta parte de las tentaciones del Señor Jesús, yo me di cuenta y dije: Señor, pero tú pudiste haber ayudado a tu hijo. Tú pudiste haber salvado, venir, y recuerden lo que el Señor Jesús dijo cuando Pedro sacó la espada para pelear con el oficial del Sanedrín. Él dijo: ¿acaso tú no crees que yo puedo pedir al Padre 12 legiones y Él las va a enviar? Si una legión está formada por, vamos a decir, 6.000 hombres de a pie y 600 y 500 de a caballo, multiplique 6.500 por 12. Si solo cuando el Señor Jesús dijo a aquellos que lo iban a tomar prisionero: yo soy, todo el mundo cayeron como muertos. Entonces imagínense, dice aquí, el libro Mensaje para los Jóvenes, que el enemigo está tentando y parece que ya nos vence, parece que ya nos tiene. Pero el cristiano recuerda el versículo de Santiago que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Y dice la Biblia, Mensaje para los Jóvenes, que el cristiano dobla sus rodillas y no hay un momento más terrorífico, más asustador para el diablo cuando te ve a ti y a mí de rodillas delante de Dios. Y es en ese momento, cuando Él nos ve de rodillas delante de Dios, es que Él huye. Como huyó cuando le dijo el Señor Jesús: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando nosotros entendemos este principio, la Biblia dice que ángeles vinieron a servirle. Y yo puedo decirle eso a ustedes también. Cuando nosotros hemos vencido con la ayuda del Dios eterno, nuestra fe crece. Nos sentimos más fortalecidos. Nuestra vida está más arraigada en los caminos de Dios. Entonces, pero luego alguien dirá: pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo puedo hacer yo? Yo les quiero decir una cosa. Hay un problema bien serio que muchos de nosotros como cristianos a veces pasamos por alto. Y la Biblia lo dice. Vamos a buscar, los que tienen su Biblia, por favor, en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, el capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y vamos a leer ahí algunos versículos que son bien interesantes, pero luego vamos a mencionar cuál es el que realmente vamos a trabajar un poquito más con él. Dice la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 15, comienzo del versículo 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho más frutos. Ya vosotros, mire cómo se está refiriendo a nosotros, los que ya hemos conocido y entregado nuestra vida a Dios. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Sigue mencionando el versículo 4. La fórmula, aquí está la fórmula para que usted pueda ser un vencedor, para que yo pueda ser un vencedor, para que nuestros amigos, nuestros seres queridos puedan ser vencedores. La Biblia dice en el versículo 4, permaneced en mí. Esa es la fórmula. Si usted quiere ser victorioso, como el Señor Jesús fue victorioso, como los discípulos fueron victoriosos, tenemos que recordar esto. Primero, que Jesús es la vid verdadera. Que segundo, el Padre es el labrador. Es decir, que el que está haciendo el trabajo en nosotros es el Padre, el labrador, preparando el terreno, preparándonos para un encuentro con Él. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. No es la idea de que Dios tiene que adaptarse a lo que yo creo, sino mi persona adaptarse a lo que Dios dice. No son mis prejuicios los que deben de estar delante de Dios diciendo, no, porque mi razonamiento dice que esto no es así, yo por eso no creo. No, aquí dice, permanece en Dios y yo en ti, que Él es el que va a producir el trabajo. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y aquí el pámpano es una rama, ¿no es cierto? El pámpano es una rama, si no permanece en la vid, si no permanece en la rama pegada en el tronco. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En otras palabras, si usted y yo queremos alcanzar la victoria en nuestro caminar cristiano con Dios, tenemos que permanecer en Jesús y permitirle que Jesús permanezca en nosotros. Versículo 5 dice lo siguiente, vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mire, cuando Dios enfatiza algo en la Biblia es porque es importante. Porque quiere que nosotros prestemos atención a esa expresión. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y miren, la fórmula concluye con esto. Porque separados de mí, nada, nada en absoluto podéis hacer. ¿Cómo? Pero yo puedo hacer muchas cosas. Sí, pero en términos espirituales, en términos de poder vencer el mal carácter, los malos hábitos, todo aquello que desde mi niñez he venido elaborando, he venido practicando, aquello que me separó de Dios. Es difícil que yo por mí mismo lo pueda hacer. La Biblia dice, separados de mí, nada podemos hacer. Y yo le creo a la Biblia. Porque la palabra de Dios no fue escrita para que yo la discuta. La palabra de Dios fue escrita para que yo la crea. Para que yo creyendo, y tenga esto en mente por favor, la Biblia es el medio que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos informados. La información que usted recibe tiene que realizar un proceso en su vida de convicción. Cuando yo recibo la palabra de Dios, esta palabra de Dios es simplemente una información. Cuando yo le permito al Espíritu Santo que haga el proceso en mi vida, la palabra comienza a convencerme. Y una vez que yo estoy convencido por el Espíritu Santo de que esta palabra es la solución a mi problema, viene la conversión. Entonces, en momentos difíciles como este, Dios me está diciendo, mira, la única solución para tu problema soy yo. Ya lo dijo el Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No trates de buscar a Dios por otra manera. No trates de buscar a Dios por otros medios. Aunque la gente dice, todos los caminos conducen a Roma, Señor, hay un solo camino que conduce a Jesús. Y la Biblia dice, hay un solo camino que conduce a Dios. Y la Biblia dice que este es Jesús. El único. Ahora, miren ustedes lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos, ya estamos a punto de llegar a la conclusión, pero vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el problema con nosotros? ¿Por qué creen que Dios nos llama ahora en Levíticos 19:2 a ser santo como Él es santo? Veamos, Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a ver nosotros ahí en el capítulo 3, un versículo muy conocido por nosotros, pero no muy meditado por nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? Dice que Él está a la puerta y llama. Si Jesús está afuera, en la puerta, tocando, significa que Él no está dentro. Y si Él no está dentro, por eso es que muchos de nosotros no experimentamos el reavivamiento, el crecimiento espiritual, porque el que produce el querer como el hacer, su divina y santa voluntad, no está dentro. La Biblia dice en este versículo, si alguno, versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno escucha la voz de Dios y le permite entrar, la Biblia dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Ustedes se dan cuenta del privilegio que Dios le está dando a cada uno de nosotros? Solamente tenemos que abrir la puerta, porque Dios quiere que nosotros seamos especiales. ¿Qué nos hace especial? Él nos hace especial. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte interesante de la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que el Señor Dios tiene un propósito en su mente para con nosotros. Pero muchas veces nuestros problemas, nuestras dificultades y todo aquello que nos separa de Dios es simple y llanamente porque Jesús está afuera y no está dentro de la puerta. Ahora ustedes saben que las puertas no se abren por fuera, a no ser los que tienen la llave, pero Jesús no tiene la llave de esta puerta. Tú tienes la llave de la puerta, yo tengo la llave de la puerta. ¿Cuál llave tiene Jesús? Veamos. Jesús tiene la llave que tú y yo no podemos tener, que Él las ganó porque Él fue el que hizo el sacrificio. Pero usted y yo tenemos la llave que le permite a Él usar estas otras llaves para darnos vida eterna, como dice la Biblia. Veamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, veamos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Miren qué belleza la palabra de Dios. La verdad que la palabra de Dios es tan hermosa y tan significativa para aquel que la estudia, que cada vez que uno la estudia se da cuenta que se ha perdido un manantial de belleza. Y veamos lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice Jesús? Otra vez dice, yo soy, veamos otra vez, leamos desde el versículo 17. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Presten atención a esto. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Cuáles llaves tiene Jesús? Las llaves que tú y yo no podemos lograr. Las llaves que es imposible que nosotros podamos por nuestra propia cuenta obtener. La única llave que usted y yo tenemos es la llave de nuestro corazón, la voluntad de tomar la decisión de permitirle a Cristo que en estos momentos de circunstancias difíciles, cuando no se sabe qué va a venir después, es abrirle la puerta al corazón a Jesús y permitirle entrar. Y Él va a hacer el trabajo. Porque las llaves de la muerte y del abismo, dice aquí, del Hades, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y mire lo que termina diciendo el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Por qué? Porque Él dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto, etcétera, comienza a hablar, pero el asunto aquí es, escribe lo que has visto. Cosas que han de ser, cosas que son. Entonces usted se preguntará, bueno, está bien, ahora entendemos todo esto. Pero ¿cómo puedo hacer? Señor, si siempre que yo leo tu palabra, quiero leer tu palabra, quiero hacer algo, siempre lo pospongo y siempre estoy dejándolo para más luego. ¿Cómo puedo hacer? La Biblia dice, vuelvo a repetir, que separados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y Él dice así, escuchen bien, en el libro de Isaías capítulo 1, verso 18.
la invitación de Dios. Isaías capítulo 1, verso 18. Busquemos en nuestras Biblias, por favor, Isaías 1, 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ok. Dice así, versículo 18. Venid luego, dice Jehová el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? O sea, Dios está diciendo que no importa cuál sea mi condición en este momento. Él está dispuesto a hacer una transformación en mi vida de tal manera que si soy negro me va a hacer blanco. Y aquí dice, si mis pecados fueren, versículo 18, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Y quiero mencionarles esto, no hay nada que Dios no pueda perdonar en nosotros, excepto que nosotros no querramos que Él nos perdone. Todo Dios lo puede perdonar. Ahora usted dirá, bueno, está bien, la información está correcta, está importante, ¿qué voy a hacer? Pues voy a decidir después. ¿Sabía usted que no decidir ahora es haber decidido ahora? No tomar la decisión por Dios ahora es haber decidido no aceptar a Dios ahora. Porque el mañana nunca llega. Usted no sabe si va a vivir mañana. Yo no sé si va a vivir mañana. Por eso cuando Él llega a mí y toca la puerta de mi corazón y me dice, ven y estemos a cuenta, razonemos juntos, yo quiero solucionar tu problema, es el momento cuando yo tengo que aceptar a Dios. Y termino esta programación mencionándole algo bien interesante. Hay dos problemas, dos errores muy grandes dentro del mundo religioso. Dos errores muy grandes. El primero es que ya muchas veces se ha hablado, la gente ya lo conoce, y es el de fijarnos en nuestras propias obras. Querer ayudarle a Dios a salvarnos. Querer poner, ¿no es cierto?, un granito de arena. Confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. Dios no necesita que tú hagas nada. La decisión que necesitamos tomar es aceptar lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos, por medio de observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. ¿Qué dije? Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede, ¿no es cierto?, puede hacernos santos. Creer. Por eso San Juan dijo, el que creyere, ¿no es cierto? El que creyere, ¿en quién? En el Hijo unigénito de Dios. Será salvo. Wow. Y hay una secuencia de creencias, ¿no es cierto? Okay. ¿Cuál es el segundo opuesto? Error. Que no es menos trágico que el otro. Es el que consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo la fe, o por medio de la fe, podemos llegar a ser participantes de la gracia divina. Mire usted, solo por medio de la fe podemos llegar a ser participantes de la gracia divina. ¿Qué hacemos? No guardamos la ley. Entonces quiero leerles textualmente lo que dice aquí. El otro opuesto error, y no menos peligroso, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Terrible, ¿no es cierto? Miren ustedes el problema del mundo actual. Por eso es que Dios nos ha llamado, recuerden, Levítico 19:2, a ser santos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel?
El pueblo de Israel atesoró tanto la ley de Dios, los 10 mandamientos, que hicieron tanto, pero tanto, para que nadie la quebrase, todo el mundo la guardase. Pero no aceptaron al Mesías. La gente, los israelitas de aquel entonces, ahora hay muchos que creen en Jesucristo como el único Salvador, como el Mesías. Pero aquel entonces, ellos dijeron, crucifícale y que vuestra sangre sea entre nuestra cabeza, nuestros hijos, etc. Lo rechazaron, no lo quisieron. Se aferraron tanto a la salvación por las obras, por guardar la ley, que se olvidaron que el principio de todo esto es Dios, Jesús. Pero miren ustedes, ¿qué pasa ahora en la época moderna? ¿Qué ha hecho la gente? La gente atesora a Jesús de tal manera que en ninguno otro hay salvación, pero se desliga de la ley de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Hay muchos religiosos en este tiempo que se aferran a Jesús como el único Salvador personal, y está bien, pero se desligan de la ley de Dios cuando Dios en el libro de San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, en el tiempo antiguo atesoraron los mandamientos y se desligaron de Jesús. En el tiempo actual se desligaron de los mandamientos y atesoran a Jesús. Pero la Biblia dice que lo uno con lo otro van juntos, no puede desligarse lo uno con lo otro. Porque la ley de Dios es como un espejo, la cual nos hace mirar la condición en la que nosotros estamos, y viendo que no podemos hacer nada para salir de esa condición, nos lleva a Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no podemos desligar lo uno y lo otro. Tenemos que atesorar los principios establecidos por Dios, que son inmutables. La ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma, que nos hace sentir gozosos. Que el mandamiento de Jehová es santo, justo, bueno, pero que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que la ley nos muestra el pecado, Jesús nos quita el pecado. Entonces cuando entendemos esto, damos honra y gloria a Dios, porque sabemos que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la condición para ser salvo? La condición para ser salvo, mis queridos hermanos y amigos, es aceptar que estoy perdido. La Biblia dice que estoy perdido. Cuando estoy perdido, reconozco que estoy perdido, entonces acepto a Cristo, que dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es mi deseo y mi oración en esta hora. Este tema es sumamente amplio. Podemos pasar hablando de la misericordia de Dios y del plan de salvación. Es lo siguiente. Si queremos ser santos, como Dios es santo, debe de haber una entrega completa de nuestra voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en todas las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por la fe y no por vista. Es confiar en Dios sin vacilar y descansar en su amor. Porque recuerden que separados de Él, nada podemos hacer. Que Dios nos bendiga, nos dé un hermoso día, nos ayude a seguir disfrutando de su amor y su misericordia, y nunca nos olvidemos que Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo todos los días. Bendito sea el nombre de Dios.